Confírmenme si logran ver la pantalla compartida, por favor. Dice que no se ve. Voy a volver a recargarlo porque... Vamos a ver. Entonces este fue el último ejercicio que estuvimos viendo ayer. Confirmen si lo ven, ¿verdad? Ahora sí, correcto. Gracias a Dios. Este del internet a veces problemático. Entonces aquí tenemos. Decíamos el día de ayer, pues en la teoría de definición de lo que es una función. Entonces comienza con def, ¿verdad? La función, digamos, se da en dos pasos, digamos. Para hacer uso de ella necesitamos dos cosas. Primero definirla. En la definición, pues no le ponemos un nombre. Aquí por lo menos le puse suma de números y aquí ponemos los argumentos o parámetros. En este caso los parámetros, lo que necesita la función. Digamos, decíamos que ya habíamos usado nosotros cuando ocupamos el Python como calculadora varias funciones y las cargábamos, ¿verdad? Los módulos. Entonces de la librería matemática, digamos, si yo quería sacar la raíz cuadrada, yo ponía SQRT y entre paréntesis el número. Entonces aquí igual, entonces suma de números va a ser mi función que yo voy a definir y adentro necesito una lista de números. Va a sumar los números, son una lista de números que va a sumar. Inicia listo la suma a 0 y digo que para el número en la lista, la suma va a ser igual a la suma más ese número. Entonces si la suma estaba en 0 y le sumo el número primero, me va a dar el número primero. Si después sumo el número segundo, va a tener el primero más el segundo y así va a ir, ¿verdad? En el ciclo, sumándole a los números que se había sumado hasta ese momento, el que sigue, el que va entrando. Y nos regresa, pues al terminar esa función, nos regresa la suma. Esta es apenas la definición, entonces no la he usado. Para poder usarlo, pues está lo que se llama la invocación, ¿verdad? O el llamado, que llamamos, hay que mandar a llamarlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a pedir al usuario que en n, la variable n, yo voy a guardar como entero, ¿verdad? El usuario introduce con input en el teclado la cantidad de números a sumar. Entonces inicializo una lista vacía, ¿verdad? Que no tiene ningún elemento. Le digo que el contador vale 0 y digo que mientras i, que es el contador, o sea, primero vale 0, sea menor que n, que n fue el número de elementos de la lista o la cantidad de números que vamos a sumar, le vaya agregando, ¿verdad? A la lista, ¿verdad? Que estaba una lista vacía, le vaya agregando el siguiente elemento. Aquí le voy a cambiar para que diga, introduce el siguiente elemento. Entonces el usuario elemento por elemento va a ir introduciendo, ¿verdad? Voy a poner pleca n para que lo tire a la siguiente línea. Después incremento, si la i comenzó en 0, después lo voy a incrementar en 1 para que suba a 1. Después sería 1 es menor que n, ¿sí? 2, 3, hasta que llegue al número que dio el usuario. Si el usuario dice quiero sumar 10 números, pues lo suma. Y después mandamos a imprimir la lista de los números que él nos dio y la suma de los, y le mandamos a decir que la suma de esos números y lo que está la función, aquí la mando a llamar. Este es lo que le llamamos la invocación, ¿verdad? O el llamado de la función suma de números, que es la que yo definí aquí arriba, y a lista le mando la lista, ¿verdad? Entonces vamos a correrlo. Si yo le doy correr, me manda a pedir que lo guarde y le digo introduce la cantidad de números. Supongamos que yo quiero sumar 10 números, del 1 al 10, digamos. Entonces yo introduce el siguiente elemento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
y entonces él me genera pues lo que nosotros teníamos ahí. Y esto fue lo que me generó, se lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Esta es mi salida. Entonces introduce la cantidad de números a sumar, el usuario dijo 10, en este caso yo usé como usuario, y introduce el siguiente elemento, le puse 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 10, porque eran 10, y después esto fue lo que me fue metiendo dentro de la lista, los números que dio, y la suma dice es 55. Entonces si nosotros lo comprobamos, 1 más 2 nos da 3, más 3 nos da 6, más 4 nos da 10, más 5 nos da 15, más 6 nos da 21, más 7 nos da 28, más 8 nos da 36, más 9 nos da 45, más 10 nos da los 55 que tenemos aquí. Entonces la suma de los elementos nos dio, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de aplicación de una función pues que nosotros la definimos y lo que hace es sumar. Y aquí yo solo lo mando a llamar en algún determinado momento para usarla. Entonces las funciones son un tipo de datos definido por el usuario. Nosotros definimos qué función, qué uso o qué función tiene, pues por eso se llama función. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros lo definimos. Entonces le damos adentro de la función todo lo que son las instrucciones para que él haga, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo, abrir el libro, a ver qué otro tipo de información más podemos hacer. Otro ejercicio. Vamos a ver. Estamos en la página 238 del libro, ¿verdad? Por si acaso los que van a ir viendo. Entonces, si ustedes ven, con costo rayamos pues un poquito más de la mitad del libro. Nos va a quedar una gran parte de contenido pues que no se pudo tratar y que obviamente en programación 2 se tendría que tratar con otro lenguaje. Entonces, aquí en esta por lo menos estamos queriendo entregarle lo que es la base. Vamos a ver qué otro tipo de funciones nos manda. Que vamos. Ok, dice que vamos a hacer, dice, funciones con varios parámetros. Hasta el momento hemos visto funciones que tienen un solo parámetro. Vamos a ver una que tenga varios parámetros. Vamos a ver. Aquí está, este está muy bonito. Vamos a hacer una función que nos calcule, dice, página 242, el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo pues necesitamos dos valores, lo que es la altura, largo y ancho, pues, como le decimos, largo y ancho. Entonces vamos a trabajar otro programa en el IDLE. Vamos a borrar esto. Vamos a comenzar nosotros a hacerlo de nuevo. Entonces obviamente que nuestro programa comienza con def, vamos a definir una función que se va a llamar área triángulo o área rectángulo, perdón, área rectángulo, área guión bajo rectángulo. Y los parámetros que necesita son la base y la altura, pues, ¿verdad? Base, coma, altura la vamos a poner nosotros. Necesitamos dos parámetros, dos puntos, ¿verdad? Y nos va a regresar, lo único que va a hacer para el área del rectángulo es multiplicar la base por la altura. Eso es todo. Entonces nos va a regresar nada más el resultado de la multiplicación. Y le vamos a mandar a imprimir el resultado. El área
del rectángulo es coma, y aquí mandamos a llamar, sería hacer la invocación área rectángulo y digamos B, H, que serían los parámetros. En este caso yo voy a pedirle al usuario, antes, ¿verdad?, de imprimir eso, que me dé los valores. Entonces voy a decir que voy a grabar en un entero. Voy a decir que B va a ser igual al entero de la entrada que me va a dar el usuario. D, lo voy a hacer, introduzca el valor de la base. Voy a hacer un pleca N para que lo tire al otro lado. Me faltó un ángulo de un cierre aquí. Lo voy a copiar también para mandarle a decir que introduzca la altura. Entonces la altura es H. H igual introduzca el valor de la altura. Aquí arriba le vamos a poner otro, un print, ¿verdad?, en que le voy a mandar a decir información al usuario. Programa que calcula el área de un rectángulo. Y le vamos a dar varios pleca N para que le dé 3 líneas, 3 espacios, 3 líneas, 3 espacios de líneas, ¿verdad?, luego de los demás. Ya, entonces vamos a correrlo. Vamos a, bueno, le voy a dar cancel, guardar como, le voy a poner área rectángulo. Vamos a dar correr. Dice tengo un error de sintaxis. Ajá, tengo un cierre de más ahí. Corre el programa. Introduce el valor, programa que calcule el área de un rectángulo. Se introduzca el valor de la base. Vamos a poner 3 y 4. Dice que nos dio 12. Entonces vamos a ver, yo voy a copiar la salida de lo que está haciendo. Esto fue lo que nos dio la salida cuando ya lo corremos, ¿verdad? Se introduzca el valor de la base 3, introduzca el valor de la altura 4. Si usted bien, aquí me dio las 3 líneas que le dimos. Voy a quitarle porque hay mucho, le voy a dejar solo 2 para que quede un poco menos espaciado. Guardamos. Ahora tengo una sintaxis errónea. Ah, sí, no le quité la salida. Vamos a ver. 1, 1. El área es 1, es 1 y 1, pues me da 1. Y ahí lo tenemos. Entonces ese es un ejemplo de una función que tiene 2 parámetros. Entonces no hay ningún problema. Ahí tienen más ejercicios de la página 242, de la 279 a la 286. Hay varios ejercicios que se pueden hacer. Vamos
Vamos a ver qué otra cosa más podemos retomar, ¿verdad? Del libro. Correcto. Vamos a hacer este que está interesante. Hay una función menú que vamos a hacer. La vamos a ir escribiendo. Vamos a emular el funcionamiento de un cajero automático. Guardar como. Le voy a poner cajero. Cajero. La función se va a llamar una función menú. Es una función que no tiene pues ningún, es vacía, sin parámetro. Entonces tenemos opción igual mientras no opción sea mayor o igual a la letra A y opción menor o igual a la letra C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir cajero automático. Vamos a imprimir. Opción A. Le voy a dar un espacio aquí para que no quede tan pegado. A ingresar dinero. Print vamos a hacer la B. Sacar dinero. Vamos a hacer la C. Consultar saldo. Pues tenemos opción va a ser igual a input, ¿verdad? Vamos a pedirle al usuario que escoja la opción. Escoja una opción.
si la opción no es mayor o igual a A y opción es menor o igual, no es menor o igual a C, vamos a imprimir. Solo se puede elegir A, B, C. Intente de nuevo. Y el return vamos a regresar opción. Entonces, ¿qué hace esta función? Veamos que tiene bastantes líneas de código. Esta función dice que es un menú. La opción del usuario inicialmente está vacía. Y consultamos, hacemos un ciclo que mientras la opción no sea mayor que A ni menor que C, perdón, la opción no sea mayor que A y la opción sea menor que C, menor o igual que C, entonces él va a entrar al menú y nos va a imprimir. O sea, estamos reduciendo las opciones de valores que puede presionar el usuario, diciéndole que esté entre A y C, pues nada más. De esa manera, con el while not decimos nosotros que solo entre al ciclo cuando las opciones sean A, B o C, nada más. Después en opción le pedimos al usuario que escoja una, y si la opción no está entre A y C, le mandamos a decir un mensaje que solo puede elegir A, B, C y regresar una opción. Es todo lo que tenemos ahí. Vamos a ver dónde lo vamos a utilizar. Bueno, no nos sale en el libro terminado, pero nosotros sí podemos pues hacerle una invocación para ver que yo podría decir, solo para ver qué hace, le podría mandar a decir lo podría mandar a llamar, podría mandar a decir menú sin nada vacío. Entonces, como este está sin parámetros ni nada, yo puedo mandar a ejecutar. Entonces veamos qué es lo que haría si yo le doy guardar. Cajero automático me dice, me da todas las opciones. Escoja una opción. Digamos que yo pongo opción D, que no está entre las correctas. Me vuelve a tirar, pues me dice solo se puede elegir A, B y C. Intente de nuevo. Digamos que le doy 1, tampoco. Entonces voy a elegir, digamos, C, consultar saldo. Y ahí pues él se sale porque sí está entre las opciones, ¿verdad?
Entonces de momento no tiene cuerpo, solo si ustedes ven aquí se define bien porque el menú este es solo la función de lo que va a hacer, y aquí en menú solo es el llamado, nada más es mandar a ejecutar la función, y esto es lo que me daba la salida, ¿verdad? De lo que yo estuve probando. En la primera me manda el cajero todo el tiempo, está tirando pues sus opciones, y yo le digo, y me manda a decir escogí una opción, yo le doy D no estaba entre las tres opciones que teníamos, entonces me vuelve a generar el menú. Después le doy 1 tampoco estaba, me vuelve a generar el menú, hasta que finalmente pues yo le doy la opción C, que sí está, y él sale, pues porque no tenemos que al elegir haga absolutamente nada. Tendríamos que nosotros modificar el código, y cuando él elija alguna cosa, pues mandarlo a devolverle, en este caso que consultar el saldo, darle pues el valor de lo que tendrían las cuentas. Tendríamos que tener en algún lugar guardado datos de cuentas de los usuarios, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo que el menú está funcional, ¿verdad? Un menú, digamos, en este caso una función que no lleva ningún parámetro. Vimos de varios parámetros, vimos con un solo parámetro, y vimos que las que no tienen ningún parámetro. Vamos a ver qué otra cosa más nos da el libro que nosotros tengamos que usar. Esto era en la página 250. Vamos a avanzar. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno,
entonces solo hay un tema, digamos, que nos quedaría para ver en esta unidad. Vamos a ver si ejercicio rápido. Sí. Solo una última cosa que es la que tendríamos que revisar.